En este segundo bloque de Noticiero Central vamos a hablar de salud, porque a través de una directriz publicada días atrás en su página web oficial, la Organización Mundial de la Salud desaconseja, escuchen bien, el uso de edulcorantes no azucarados para controlar el peso corporal o para reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles, ¿no? Tantos años preguntando, ¿azúcar o edulcorante? ¿Azúcar o edulcorante? Bueno, vamos a tener que reformular esta pregunta y agradezco, estoy en comunicación y agradezco su participación en el programa con la licenciada María Belén Núñez, que es nutricionista y es integrante y fundadora de Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales. ¿Cómo va, María Belén? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Gusto. Bueno, ¿cómo nace y cuándo nace esta historia de los edulcorantes y por qué ahora se derrumba? Bueno, esto no es ninguna novedad, ¿no? Hace muchos años se venía diciendo de que los edulcorantes eran un reemplazo saludable al azúcar, ya que no aportaban calorías. Es decir, que cuando se exponían al calor no generaban calorías. En su momento fueron como bastante idolatrados por esta función, con ese supuesto de que, bueno, cuando uno dejaba de consumir azúcar y lo reemplazaba por los edulcorantes, se prometía un descenso de peso. Cuestión que a largo plazo se empezaron a hacer estudios de mayor evidencia científica, porque eran estudios de más años, y se corroboró que esto no era así. Y a su vez empezaron a haber más evidencias científicas de que este uso en exceso de edulcorantes, que hoy tenemos una gama enorme de edulcorantes, y no es solamente quizás a los que les ponemos en las infusiones, sino que están metidos en aquellos productos sobre todo dietéticos o light o bajos en calorías, como puede ser un jugo en polvo, como puede ser una barrita de cereal, una gelatina dietética, algún yogur. Cuestión que este consumo excesivo de edulcorantes empezó a ser factor de riesgo para estas enfermedades metabólicas que estábamos tratando de evitar a consecuencia del aumento del peso, que puede llegar a ser una enfermedad cardiovascular o una diabetes. Esta evidencia científica se empezó a acumular y ahora lo que hizo la OMS fue tomar riendas en el asunto y poder decir que estos edulcorantes ya no es que se recomiendan para bajar de peso y que incluso son un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades no transmisibles. Por eso lo que hay que tratar de llevar a la población es que no es necesario la utilización de estos edulcorantes, que tampoco se vuelvan locos en dejarlos de un día para el otro. Es una transición progresiva que tenemos que hacer a esta necesidad de consumir todo dulce, que hace que tengamos el umbral de dulzor muy alto y empecemos a necesitar cada vez más productos dulces, y así la industria alimentaria se va retroalimentando de nuestros consumos de productos cada vez más endulzados. Ahora, es como irónico, ¿no? Porque en algún momento una persona con diabetes, por ahí el médico le decía, bueno, no consumas azúcar, cualquier cosa reducí la cantidad de edulcorante, un poquito de edulcorante, algo light, y en definitiva todos esos productos que ya contienen el edulcorante hacían peor. Para una persona que ya tiene establecida la diabetes, ya que tiene el diagnóstico de diabetes y que necesita por ahí tomar medicación o inyectarse insulina, todavía el edulcorante lo van a tener que seguir utilizando porque es peor utilizar el azúcar. Claro. El tema es para aquellas personas que no tienen este diagnóstico, que no crean que haciendo ese reemplazo de azúcar por edulcorante van a conseguir efectos saludables. De hecho, ahora nosotros en la ley de etiquetado frontal, que está en plena implementación, tenemos una leyenda, ¿sí? Una leyenda que nos hace saber que si ese producto tiene edulcorantes, no se debe dar en los niños, porque además de las enfermedades que yo mencioné que podía haber riesgo, también causa algunos trastornos en su microbiota, en esa flora intestinal que ellos tienen, en donde por ahí les puede llegar a disminuir la inmunidad y generar otro tipo de enfermedades, en esos umbrales de dulzor, en donde los niños están aprendiendo a comer y empiezan a tener un paladar mucho más adaptado al dulce y necesitan cada vez más dulce, y en algunas afecciones más neurológicas, ¿no? Como TDA, déficit de atención. Entonces, estas son sustancias que no se recomiendan en niños y tampoco en los adultos, por lo que estaría bueno empezar a disminuir esa necesidad que tenemos de utilizarlos gradualmente. Bien, o sea que el tema no es reemplazarlos, porque no se pueden reemplazar, sino disminuir.
Exacto, estamos en una cultura muy acostumbrada a, bueno, no como esto, ¿con qué lo reemplazo? Es empezar a decir, bueno, no lo necesito porque es meramente cultural quizás endulzar una infusión. Las infusiones a veces tienen un sabor más amargo, pero es un sabor a mate, a café, a té, y no es necesario nutricionalmente que las endulcemos. Ir acostumbrándonos a hacerlo cada vez menos. Y todo lo que son las preparaciones dulces, quizás como un budín, una galletita, algún panificado que nosotros Eso. querramos endulzar, empezar a usar azúcares más naturales, por ejemplo los de la fruta. Nosotros sabemos que una fruta tiene una fructosa, pero no tiene un umbral de dulzor tan alto como un edulcorante. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, un puré de banana, un puré de manzana, un puré de pera, podemos tranquilamente llegar a hacer galletitas o panificados que tengan un dulzor, pero mucho más sutil, que no nos lleven ese umbral tan alto como estábamos acostumbrados cuando compramos un producto ultraprocesado, por ejemplo. Qué interesante, porque además, si uno escucha las publicidades, viste que te dicen, vas a hacer una torta si utilizabas, no sé, 10 cucharadas de azúcar, utiliza 5 de edulcorante. O sea, y eso en realidad tampoco va, y la manera de poder reemplazarlo en una, bueno, en una infusión sabemos, aprendamos a tomarla sin, que con el tiempo en realidad se disfruta más después. Pero por ahí con una torta, un budín, como vos decías, es buena la opción, por ejemplo, el puré de frutas, no me imaginaba. Exacto, también tenemos las frutas deshidratadas, todo lo que Ah, son, por ejemplo, las pasas de uva, los dátiles, una pasa de ciruela, un orejón de durazno, de damasco, son frutas que cuando se les sacó el agua se concentró bastante su dulzor. Eso quizás también lo podemos utilizar para endulzar una preparación X y no vamos a tener ese umbral tan alto de dulzor como con un edulcorante que es a muy poca dosis, muy alto dulzor. Belén, yo tengo una duda. En el enunciado de la Organización Mundial de la Salud habla de edulcorantes no azucarados, ¿no? Entonces yo quiero saber cuáles son los edulcorantes no azucarados y en todo caso, cuáles son los naturales. Hay naturales, por ejemplo, uno compra a veces las hojas de stevia, que no está sintetizado, que es directamente la planta y lo utiliza a lo mejor para hacer, no sé, cualquier, una compota, por ejemplo, en lugar de ponerle azúcar. ¿Eso es natural? Sí, la hoja es natural, en este caso la OMS lo que hizo fue juntar tanto los sintéticos como los naturales. Los que quedaron afuera son, por ejemplo, los polialcoholes. No sé si escuchaste alguna vez hablar del eritritol, del sorbitol, son otro tipo de edulcorantes que en esta ocasión no estuvieron incluidos, pero cuando hablamos de la stevia sí lo incluyeron. Ujú. Quizás la hoja de stevia es como la versión mucho más natural que podemos utilizar de un edulcorante natural. Sin embargo, la mayor cantidad de la población lo que usa es una stevia ya más procesada e industrializada, Ujú. que viene o en polvo o en líquido, y que generalmente como no tiene un umbral de dulzor muy alto, se la combina con otros edulcorantes sintéticos, como puede ser el ciclamato, el sulfame K, hay una gran gama de edulcorantes, y ahí combinado con otros edulcorantes sintéticos es bastante más dulce. Entonces no debemos caer en ese engaño de aquellas stevias procesadas que quizás en su packaging hasta tienen el dibujo de una hoja, es una cajita o un sobre verde, una botellita con color verde, pero no es stevia sola. Hay que hacer el ejercicio de dar vuelta el envase, leer los ingredientes y si dice glicosios de esteviol, es stevia. Pero si ya dice otros edulcorantes, está combinado con otros y termina siendo bastante más nocivo por estas microdosis que vamos ingiriendo en todos los productos a lo largo del día. O sea que básicamente en esta categorización de la OMS se incluyen todos, digamos, ¿no? Los no azucarados, los sintéticos, naturales, no nutritivos, porque hay un montón. Hay varios y los únicos que quedan afuera eran esos polialcoholes que te mencioné hace un ratito. Y esos se compran, se consiguen, también vienen procesados en Se las compran, dietéticas, son de ¿cómo un lo costo. pedimos? Sí, sí, se compran, vienen en las dietéticas, son de un costo bastante más elevado porque es un producto bastante más nuevo. Todavía no tenemos una gran gama de oferta de marcas y opciones acá en el país, pero se consiguen. Igualmente, vuelvo a lo mismo, no caigamos en la cultura del reemplazo, de Claro. reemplazar un dulzor por el otro, porque
Hoy la evidencia nos marca que quizás esos no son tan dañinos, pero porque son más nuevos. Ujú. A lo largo de los años, toda la evolución de la ciencia nos va marcando que pueden haber efectos adversos y sobre todo en esta sinergia de que los vamos consumiendo en microdosis en todos aquellos productos que le van poniendo edulcorante y que nosotros creíamos que comprar algo light o algo dietético o algo bajo en calorías nos llegaba a ayudar y en realidad termina siendo perjudicial. No es así, es cierto. Bueno, es impresionante el tema de cómo la dinámica de la ciencia, ¿no? Y cómo se va constantemente actualizando y ayornando y muchas veces contradiciendo lo que había dicho, porque bueno, hay descubrimientos nuevos y allí tenemos que estar entonces para saberlo, para informar y para cuidar nuestra salud, y por eso te agradecemos. Bueno, no, gracias a ustedes y bueno, bienvenidos a aquellos cambios de paradigmas y aquellas evoluciones en donde nos hacen replantear lo que estamos comiendo y así poder hacer elecciones más saludables.